Lo que vamos a estar viendo hoy es tan práctico como la vida misma. Y vamos a ver, como dice el título, cómo nos preparamos para la siguiente estación de la vida. La vida es algo dinámico, está lleno de continuas estaciones, de continuas situaciones que sabemos que se aproximan, que van a venir. Y la importancia de saber tomar sabias decisiones. En la vida todos pasamos por diferentes etapas y todos sabemos que hay una etapa que está por venir. Cuando estás en el colegio tienes que decidir la etapa de porvenir del bachillerato. ¿Qué tipo de bachillerato voy a estudiar? Cuando estás en el bachillerato tienes que empezar a definir qué tipo de carrera o estudio a la que te quieres dedicar o si quieres trabajar. Cuando estás estudiando la carrera, sabes que viene otra etapa, otra estación más adelante en la vida. A lo mejor tienes que decidir un máster. Cuando has terminado tus estudios, sabes que la siguiente estación en la vida es qué trabajo voy a aceptar, qué trabajo quiero desarrollar. Cuando estás en el trabajo, sigue la siguiente etapa, en el sentido de quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar de posición dentro de mi trabajo, quiero aceptar este salario y esta mayor responsabilidad, quiero aceptar este salario y a lo mejor esa mayor esclavitud. Son decisiones que tenemos que ir tomando a lo largo de la vida y más adelante tendré que decidir con qué persona voy a juntarme o con qué persona, si quieres casarte, vas a casarte y más adelante tendrás que decidir la siguiente estación, querrás tener hijos, no querrás tenerlo, cuántos querrás tener y más adelante tendrás que estar preparado para la siguiente estación, el nido se quedará vacío, tienes que prepararte para ese momento y más adelante te preparas para la jubilación y no sigo porque la vida es así, siempre hay otra estación delante. ¿Cómo debemos prepararnos para llegar a la siguiente estación? Bien, hay una tendencia común, que es pensar que porque sabemos cuál es la siguiente estación que viene, estamos preparados para ella. Nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. El hecho de saber que tú tienes un examen, si no estudias para el examen, no estarás preparado para el examen. El hecho de saber de que tú vas a tener una boda y te vas a casar, si no estás entrenado en el arte de la convivencia, entrenado en ciertas mínimas herramientas que necesitas tener, no estarás preparado para ese matrimonio. De hecho, eso muchas veces se ve de forma práctica, como lo que estamos diciendo es así. ¿Cuántas veces las parejas dedican o invierten meses y a veces años de su vida en preparar la boda? ¡Oh, la boda! Y a lo mejor se les ofrece un curso de matrimonio y dicen, espera, que estoy muy atosigado, estoy preparando mi boda. Oiga usted, mire, es que lo que yo quiero es prepararle para el matrimonio, no para la boda. La boda va a ser un periodo muy cortito en tu vida y el matrimonio probablemente muy largo. Bodas difícilmente verás una fea, pero matrimonios feos, ¿cuántos vemos? El hecho de saber la siguiente etapa que viene no te capacita para hacer frente a esa etapa. De hecho, esa es la razón por la que muchas veces vemos a personas que tienen un grandísimo éxito en algunas esferas de su vida, un éxito impresionante. A lo mejor son grandes profesionales, no llegaron ahí porque tienen un coeficiente intelectual bajo, llegaron ahí porque tienen un coeficiente intelectual importante y sin embargo, aun siendo un profesional adecuado o incluso siendo un ejecutivo que ha sido capaz de manejar empresas y de llevar a cabo situaciones y soluciones para ciertos eventos o ciertos organismos empresariales con un éxito extraordinario, siendo capaz de hacer esto en sus vidas personales, en sus vidas relacionales, en sus vidas familiares, en un completo desastre. Para unos ámbitos eres muy inteligente y para otros ámbitos eres un desastre. ¿Por qué? El hecho de conocer lo que viene no te capacita para ello. Cuando estas personas son preguntadas, mira,
el desastre que estás viviendo es consecuencia de... A ver, ¿no lo viste? ¿No lo viste venir? Hay una expresión en inglés que dice, "It was written on the wall", que es, oiga, dicen, es que estaba escrito en la pared, que precisamente viene de un texto de Daniel, del libro de Daniel. Estaba escrito en la pared. Mira, todo el mundo lo veía. Estábamos en casa, estábamos comiendo, estábamos hablando acerca del tema y estábamos diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que vaya a hacer tal cosa? ¿Cómo es posible que vaya a decidir tal cosa? ¿Cómo es posible que lo vaya a hacer? Va a estrellarse. Es evidente a todos, es evidente a mí, es evidente a todos. Está escrito en la pared. Es obvio. No lo viste venir, no te lo contó nadie, no hablaste con tu abuelita, no hablaste con nadie, nadie te lo dijo. Normalmente se dan dos versiones a esta pregunta. Una respuesta es no lo vi venir. Y yo creo que es honesta. La otra respuesta es sí. Mi madre me advirtió, mi padre me advirtió, mi amigo me advirtió, pero no pensé que fuera tan importante. Bien, todos nosotros somos vulnerables ante esta situación. Y ahora veremos por qué. Todos nosotros somos vulnerables de no ver o de no ser capaces de ver o querer ver y por tanto fracasar estrepitosamente. ¿De qué trata el tema de hoy? Precisamente de intentar saber que es importante pasar de estación a estación sabiendo que las decisiones de hoy tienen que ser las apropiadas para que repercuta en el bien de mañana. Porque todos somos vulnerables, repito, a poder no ver. Bien, para la reflexión de hoy nos estaremos apoyando en un texto, en un refrán. El refrán está en el libro de los refranes, o más conocido como el libro de Proverbios de Salomón, escrito hace 3000 años y de una vigencia y una actualidad impresionante, como veremos. En este texto que vamos a leer, que solamente tiene dos frases contrapuestas, lo más importante y lo que tenemos que tener en nuestra mente antes de meternos a él es lo siguiente. En este texto se nos presenta una misma situación, dos personas de distinto tipo que dan respuestas diferentes y que como consecuencia obtienen diferentes resultados. Repito, en el texto que vamos a ver, tenemos una misma situación, dos personas de tipo diferente que dan respuestas diferentes y como consecuencia obtienen diferentes resultados. Pues vamos allá. Esto es ver el final de la película. Según vamos progresando en el texto, iremos destacando algunas palabras y haciendo reflexiones sobre ellas. Vamos a él. Salomón nos dice así: el prudente. Cuando Salomón habla de el prudente, así empieza el texto, lo que quiere decir es aquella persona que es sabia o que se comporta con sabiduría. Bien, ¿qué era la sabiduría en los tiempos de Salomón? ¿Qué era la sabiduría en el mundo antiguo en que este texto fue escrito? Era una sabiduría eminentemente práctica. Así es realmente la sabiduría judía, hasta incluso en los días de hoy, nuestro presente. Es una sabiduría eminentemente práctica, donde no importa tanto la cantidad de conocimientos que tenga, sino que aquel conocimiento que tenga, sea mucho o sea poco, es
aplicado adecuadamente. Es decir, por más conocimiento que acumules, si no eres capaz de aplicarlos, de practicarlos correctamente, no eres una persona sabia. La sabiduría consiste en la aplicación de lo que se sabe que es correcto. De hecho, el mismo Salomón, que fue considerado el hombre más sabio sobre la tierra, tuvo unos años de estrepitoso error. Esa última etapa en la vida de Salomón, de tanto fracaso, de hecho, no fue sino consecuencia de que no aplicó lo que él conocía que tenía que hacer. De manera que, en realidad, lo importante no es tanto cuánto se conoce, sino cómo se aplica lo que se conoce. Y el ejemplo con el que podemos verlo de manera muy gráfica es, pues, en tu misma casa. Tú observas las paredes que están sucias y sabes que necesitan ser pintadas. Lo sabes, lo conoces. De hecho, vas a la tienda, compras los bidones de pintura, pones los bidones de pinturas allí y ya sabes que las paredes tienen que ser pintadas, están en un mal estado. Y ya incluso has comprado los bidones de pintura. Bien, ¿sirve de algo todo eso? ¿De verdad sirve de algo todo eso? ¿Cuándo realmente se produce la diferencia? Cuando aplicas la pintura. Bien, este es el hombre prudente o el hombre sabio del que nos habla el proverbio. El hombre sabio se caracteriza por dos cosas fundamentalmente. La primera de ellas es que sabe lo que hemos dicho, que conocer no es lo más importante. Es importante, pero no sirve de nada si no se aplica. Lo importante no es solo conocer, sino aplicar. Y también el hombre sabio se caracteriza por una segunda cosa que es, entiende, y ahora veremos cómo en el texto lo deducimos, entiende que los eventos de la vida misma está conectada. ¿En qué sentido está la vida conectada? La vida está conectada en el sentido de que nosotros vivimos en un continuo presente. Siempre vivimos en el presente. Cada vez que vivimos una situación presente, sea presente este día o esta hora o este minuto, en el momento en que lo has vivido pasa a ser pasado. Y una vez que tu situación presente es pasada, pasada está, es inamovible y ya no tiene conexión con el presente de ahora. Aquello desapareció, sigues viviendo en el presente. Bien. ¿Están desconectados los puntos de la vida? Imagínate que tu vida es como una línea y esa línea está llena de puntos. Y cada vez que pasas por un presente, por un punto, en el instante en que lo has vivido, forma parte de tu pasado. Cuando ese pasado está allí, ese pasado está desconectado de lo que va a ocurrir más adelante. De ninguna manera no. El pasado es inexistente en cuanto a realidad objetiva, pero el pasado sigue viviendo dentro de nosotros y tiene una fuerza impresionante a la hora de decidir tu futuro. Desarrollamos esa idea un poquito más tarde para poderla entender, pero de momento, ¿qué es lo que dice una persona sabia? Dice así: puesto que el presente será parte de mi pasado, mi presente será parte de mi pasado y aparecerá en mi futuro. La persona que es sabia entiende que los puntos de la vida están conectados, que no hay situaciones aisladas. Vivo ahora el presente, hago lo que me da la gana, veo lo que me da la gana,
considero lo que me da la gana y decido lo que me da la gana, y esto es el presente, pero no tiene importancia porque en el mismo instante en que lo viva, pasa al pasado, y ya más adelante cuando entre a la universidad, y ya más adelante cuando me case, y ya más adelante cuando no tendrá nada que ver con esto presente que he vivido, esto que he decidido hacer ahora no tiene absolutamente nada, está completamente desconectado, no tiene nada que ver. No, el sabio entiende que la vida sí está conectada, que no hay eventos que se quedan aislados, y por ello entiende que el presente será parte de mi pasado y aparecerá en mi futuro. Es como la persona que, buscando una dirección, va viendo que las calles se estrechan. Y viendo que las calles se estrechan, decide seguir porque todavía puede continuar, y se siguen estrechando. Y según se va estrechando, decide continuar porque puede continuar. Y ese es mi presente y puedo continuar, y se siguen estrechando, y llega un momento en que ni hacia adelante ni hacia detrás has quedado encajonado, y la única manera de sacar el coche de ese atolladero es llamando a los bomberos y que lo despedacen, o tú mismo pegándole golpes en todos los costados hasta que eres capaz de desencajonarlo. Incluso aunque se pueda salir de una situación de atolladero donde te has metido por tus decisiones presentes, incluso aunque seas capaz de salir, que no siempre se es, saldrás todo magullado, saldrás dañado. Y de ahí que mi presente, que se convierte en pasado, aparece en mi futuro. De hecho, el sabio dice, oiga, porque entiendo que todos los puntos de mi vida y la vida misma está conectada, por causa de mi esperanza y anhelos para el futuro, cuidaré mis acciones y decisiones en el presente. Aunque creas que no, tú no puedes hacer cosas en tu presente según te venga en gana, pensando que ese fenómeno quedará aislado para siempre. Aparecerá. De hecho, el pasado tiene una forma insidiosa de aparecer en tu futuro. Puede aparecer inesperadamente a través de un correo, a través de una carta, a través de una fotografía, a través de un mensaje, a través de un encuentro. Pero independientemente, aunque no apareciera tu pasado de ninguna de estas maneras, lo que tú decides hoy, que tú crees que pasa ayer y que ya no tiene más sentido ni relevancia para mañana, es completamente incorrecto, porque lo que tú decides hoy te forma a ti como persona y te está dando unos patrones de conducta y unos hábitos que necesariamente aparecerán también mañana, aparecerán en tu futuro. Seguimos con el proverbio. Dice que este hombre sabio o esta persona prudente no solamente entiende que lo importante es lo que se aplica más que lo que se conoce, aunque lo que se conoce es importante, y no solamente entiende que los puntos en su vida están conectados y que no debe juguetear trivialmente, frívolamente con el presente, porque aparecerá en el futuro, sino que, además, dice que ese hombre prudente ve el mal. El hombre prudente ve el mal. El mal, en el sentido que lo dice esta palabra, es en el sentido de peligro o amenaza. El hombre prudente ve el peligro o la amenaza que se cierne en la siguiente estación. Pero aquí la palabra clave es ve. El hombre prudente ve. ¿Y por qué esta palabra ve es tan clave? Mirad, y esto es muy importante que lo entendamos, todos nosotros. Y esto no es una cosa teológica, es una cosa humana. Todos nosotros oiremos aquello que queremos oír
y veremos aquello que queremos ver. Todos nosotros oímos aquello que queremos oír y vemos aquello que queremos ver. Es lo que se llama sesgo de información. ¿Qué es el sesgo de información? El sesgo de confirmación, perdón. El sesgo de confirmación es que una vez que nosotros hemos decidido creer algo, una vez que nosotros hemos querido algo, una vez que nosotros nos hemos comprometido con un anhelo, un deseo, un proyecto, una persona, vamos a estar buscando por todos los medios posibles información que confirme ese anhelo. Vamos a estar con los brazos abiertos, recibiendo toda la información posible que confirme lo que he decidido creer. Mientras tanto, pondremos un filtro, dejando fuera toda aquella información, por lógica y consistente que sea, toda aquella evidencia que se haya mostrado real en la vida, la dejaremos, la filtraremos fuera si no confirma aquello con lo que nos hemos comprometido a creer, aquellos que anhelamos o aquella persona con la que nos hemos enamorado. Sesgo de confirmación. Y esto ocurre a todos los niveles, a nivel político, teológico, filosófico, a nivel relacional, todos los niveles. Y todos padecemos este mal. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona, cuando nosotros estamos dentro de un sesgo de confirmación que además ocurre de manera, la mayoría de las veces, inconsciente? Ocurre que en el momento presente, simbolizando la camioneta, el momento presente, tienes que decidir hacia dónde vas a tirar, hacia esa nueva estación que tienes en la vida. Tienes que decidir si vas a tirar por aquí o vas a tirar por allí. Pero, como resulta que padecemos el sesgo de la confirmación, independientemente de todas las evidencias o de toda la lógica aplastante que pueda tener seguir por un camino dado, puesto que estás comprometido con lo que has querido creer, necesariamente tirarás por otro camino. ¿Pero qué ocurre cuando hacemos esto? Ocurre simplemente que bajo una misma situación, cuando damos una respuesta dada, tenemos un destino dado. De manera que el destino en el futuro habrá dependido de tu decisión hoy, en el presente, pero tu decisión ha sido fuertemente sesgada. ¿Qué es lo que hace el hombre sabio, la mujer sabia, la persona prudente? La persona que es prudente va a hacer un esfuerzo impresionante en oír lo que desesperadamente no quiere oír, y va a hacer un esfuerzo impresionante en ver lo que desesperadamente no quiere ver. Y de ahí que dice el proverbio, el sabio, el prudente ve, porque esa palabra ve, lo que significa en su original es que considera, pondera, presta mucha atención y observa cuáles son las posibilidades, no solamente la que quiero o me gusta o con la que me he comprometido. Existen otras posibilidades y quiero abrirme a escuchar aquello que definitivamente y desesperadamente no quiero escuchar. ¿Por qué? Porque solamente abriéndote a esa posibilidad tendrás la capacidad de pertrecharte para elegir y decidir adecuadamente. Pocas personas hacemos esto, pocas. Pocas personas consiguen esto. De ahí la importancia de que seamos conscientes de que tenemos sesgo de información y abrirnos lo más posible, fundamentalmente a aquellos consejos de las personas que te aman. Claro, cuando entiendes que a lo mejor debes hacer aquello que no quieres hacer, cuando entiendes eso,
y decides tomar una decisión en vez de otra, aun muy a pesar de lo que en principio tú quieres o querías, lo que se está ocurriendo aquí es que estás tomando una respuesta adecuada. Lo vemos en el proverbio de la siguiente manera. El hombre prudente ve el mal. Respuesta, se esconde. ¿Qué significa se esconde? La palabra original se esconde significa que es la misma palabra que se usaba, por ejemplo, cuando en la batalla el general, después de haber recibido el informe de la persona que va hacia adelante a observar al enemigo, viene y le dice: el enemigo es demasiado grande, el enemigo es demasiado poderoso. Y lo que hace es, en vez de locamente, tal y como tenía previsto y quería hacer, ir a la guerra, lo que hace es que toma decisiones en cuanto a tomar defensas o posiciones más defensivas. La misma palabra se esconde, se refiere no a aquella persona que tiene miedo, sino a aquella persona que, por ejemplo, para los viajeros en la antigüedad, había unos caminos que eran transitados y esos caminos muchas veces eran caminos peligrosos, andaban en la zona de valles fundamentalmente. Cuando un caminante veía un peligro a lo lejos, a mí me ha pasado muchas veces caminando en ciudades que son peligrosas, cuando tú ves peligro adelante, el caminante lo que hacía, si era prudente, era esconderse, no esconderse en este sentido, no, sino hacerse hacia otro camino, más hacia las alturas, más hacia las rocas, donde podía estar más protegido. Sí, su camino iba a ser algo más incómodo, pero iba a ser mucho más seguro. Es decir, cuando puedes ver, porque te abres a la posibilidad de que sean como te está explicando y no como tú quieres, y cuando decides correctamente, cuando en este sentido te escondes, cuando aplicas el sentido común y das una respuesta apropiada, cuando esto ocurre, siendo que la decisión es en el presente, el resultado es muy distinto en el futuro. Dejad que comparta una experiencia con vosotros de una persona que conocí. Es una experiencia directa, hace muchos años, era una persona creyente. Esta persona creyente vivió un terrible periodo de confusión. Y en este terrible periodo de confusión, consideró que era adecuado ir a un especialista. Y fue a un psicólogo. Y aquel profesional le dijo: mira, veo claramente por lo que me cuentas que eres creyente. Y también veo que tienes un peso de culpabilidad impresionante. La única forma de que tú puedas salir adelante felizmente es descargándote de toda esa culpabilidad que te atosiga. Quita esa cosa de en medio de ti, quita de ti esa carga de culpabilidad y vive lo que tienes que vivir. Se marchó a casa feliz, porque ya sabía lo que iba a hacer. Pero personas que le querían se enfrentaron a él y le dijeron: ¿estás contento, eh? Sí, ya sé lo que quiero. Bien. ¿Estás contento porque has escuchado lo que quieres escuchar? Bien, adelante. Haz lo que tengas que hacer y paga las consecuencias. No sabemos qué bombilla se le encendió, pero sí sabemos que quiso tomar una segunda opinión. Y fue a otro profesional y contó exactamente de la misma manera la misma historia. Este segundo profesional le dijo, palabras textuales: eres un ingrato y te comportas como un completo irresponsable. Sabes lo que tienes que hacer, ve y hazlo.
La confusión fue terrible, pero esta persona sabía perfectamente qué era lo que tenía que hacer. Y a pesar de su sesgo de confirmación, él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que era correcto. Decidió hacerlo. Decidió tomar refugio. Decidió, en base al mal que veía, esconderse. Decidió dar una respuesta apropiada. Y os puedo garantizar que su vida fue completamente distinta de lo que podría haber sido. Y que hizo mucho bien a todas las personas que estaban a su alrededor, aparte de hacerse bien a sí mismo. El hombre prudente ve el mal, ve el peligro y toma refugio. Bien, pasamos a la segunda frase del proverbio, que es totalmente contrapuesta a esta. Y en esa contraposición vemos los simples, es decir, aquellos que son ingenuos. La palabra aquí simple puede ser traducida por ingenuo o puede ser también traducida igualmente por incauto. Casi raya la palabra necio, que es aquel que no sabe porque es que no quiere saber. Bien, pues estos simples se caracterizan por dos cosas fundamentales y contrapuestas a lo que hemos visto anteriormente. La primera es que no reconocen que lo importante en la vida no es solo conocer, sino aplicar. Y de ahí, como habíamos dicho antes, que vemos personas exitosas en unas áreas y tremendamente fracasadas en otras. Son capaces de teorizar externamente acerca de cómo debemos comportarnos, cómo otros deben comportarse, y sin embargo son completamente incapaces de aplicar esa realidad a su vida íntima, a su vida relacional, a su vida familiar. De manera que en unos ámbitos son exitosos y en otros un completo fracaso. El simple no reconoce en su vida próxima, en su vida inmediata, en su vida personal, que lo importante es aplicar. Pero lo segundo, no reconoce que los eventos de la vida están conectados. No lo reconoce. De manera que piensa que, oye, lo que hago ahora se hace. Y lo que ahora se hace queda enterrado. Y lo que queda enterrado ya no se verá mañana, ni tendrá ninguna repercusión mañana. Así se comporta el simple. Piensa que el presente es lo único que existe y que quedando enterrado ya ese no vuelve a aparecer. Pero como hemos dicho antes, el pasado tiene una insidiosa manera de aparecer en tu futuro. Es más, cuando se les avisa, cuando se les dice, oye, mira, no es por ahí, no es por ahí. Si sigues por ahí, te vas a encontrar con esto. Si sigues por ahí, te vas a caer por este lugar. La respuesta es, no, hombre, no te lo tomes tan a pecho. Eres un exagerado. No estamos viviendo ahora. Tú me hablas de mañana, pero mañana ya se tomarán medidas mañana. ¿Qué importa lo de mañana? Pero fijaos. Hubo un filósofo 3 siglos antes de Cristo. Se llamaba Epicúreo. Este hombre, a pesar de que su filosofía era el puro placer, una frase literal suya es: el bien máximo es el placer, el bien máximo es el deseo y es el placer. Bien, siendo que el hedonismo, el placer, era el bien máximo según entendía este filósofo, incluso hasta él entendía que los puntos en la vida están conectados, que las cosas en la vida no son fenómenos que tú puedes disfrutar en un presente que queda enterrado y ya no tiene más repercusión. Él entendía, hasta él mismo, un hedonista de primera categoría, entendía que la vida está conectada. Y por eso, es una paráfrasis, no algo que él dijera literalmente, pero sí quería decir eso, era que el mismo Epicúreo dijo, un resultado placentero a corto plazo tiene que evaluarse frente a la posibilidad de un placer mayor, más duradero, más intenso y a más largo plazo.
Lo leemos otra vez. Un resultado placentero a corto plazo tiene que evaluarse frente a la posibilidad de un placer mayor, más duradero o más intenso a más largo plazo. En otras palabras, si durante un año decides no comer chocolatinas porque al año piensas con ese dinero comprarte una bicicleta, esa bicicleta te va a dar un placer mayor y mucho más duradero que simplemente comerte hoy tu chocolatina. En otras palabras, hasta el máximo exponente, uno de los máximos exponentes del placer, Epicúreo, estaba hablando de dominio propio, estaba hablando de moderación y de sacrificio por un bien mayor. Pero esto que estamos diciendo tiene un efecto en todos los ámbitos de la vida, tiene un efecto en el ámbito relacional, en el ámbito financiero. Por ejemplo, las personas que son prudentes saben que las relaciones que mantienen con los demás, los amigos que deciden tener, aquellas personas con las que deciden salir, son relaciones dinámicas. No es algo que tú disfrutes ahora, sea estático, se borra y adiós. No son relaciones, todas las relaciones son dinámicas y te llevan a un destino. Por eso el prudente dice, ¿con quién me relaciono? ¿Con quién quiero estar? Porque dependiendo de con quién esté, llegaré a un lugar o a otro. Sin embargo, el simple no se lo cuestiona. Simplemente ve las relaciones en términos de presente. Estoy porque me gusta, porque lo disfruto y no hay mayor importancia. Bueno, pues eso aparecerá en tu futuro. De la misma manera, por ejemplo, en nuestro ámbito financiero, el que es prudente dice, a ver, la deuda que voy a adquirir me da una serie de posibilidades, pero esa deuda debe ser pagada. Por tanto, elegiré bien en qué deuda quiero meterme y en qué deuda no quiero meterme. El simple simplemente consume y adquiere deuda indiscriminadamente, pensando en la deuda en términos de presente, lo que aquello me reporta ahora, y olvidando que tienes que pagarla, olvidando que en el futuro te estás labrando, te estás determinando a ti mismo una situación de calamidad. En muchas ocasiones estas situaciones han terminado prácticamente con la vida exitosa de una persona o con su propio matrimonio. El prudente sabe que hay un largo plazo y sabe que lo que decido ahora tiene una repercusión en el futuro. Cuando alguien te avisa, cuando alguien te dice, oye, debes saber que la experiencia general es esta y que esto es lo más probable que te ocurra si sigues por ese camino. Normalmente la respuesta es, no, pero yo seré la excepción. Yo seré la excepción. ¿Por qué siempre pensamos que seremos la excepción? Mirad, hay una frase que ni siquiera no tengo idea de dónde la leí, pero es de estas frases que te gustan y las recuerda y sirva ahora para como razón de lo que estamos diciendo. Y dice así: las personas inteligentes, en este caso las personas sabias de nuestro proverbio, las personas sabias aprenden de las experiencias ajenas. Las personas promedio aprenden de las experiencias propias. Y los necios ya lo saben todo. Como lo saben todo, como en muchas ocasiones creemos que lo sabemos todo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues que continuamos adelante. Continuamos adelante. ¿Qué es lo que dice el proverbio? Los simples siguen adelante. Misma situación. Ven el peligro, ven la amenaza. Respuesta, distinta respuesta. Siguen adelante. Pero claro, el seguir adelante significa que puedes llegar a un punto de no retorno. Es más, lo normal, si sigues adelante, es que llegues a un punto de no retorno. En el punto de no retorno, tú eres esclavo de las decisiones que tomaste, que en aquel momento fueron presentes, que no le viste mayor importancia
pero que ahora te hacen esclavo de una situación en la que no desearías estar. Por ejemplo, para que gráficamente lo podamos ver, todos sabemos lo que significa esta señal, ¿verdad? Esa es la señal de curva peligrosa. Bien, si nosotros hacemos la pregunta, esa señal se ubica, ¿dónde se coloca la señal? Esa señal se ubica en aquella zona donde está el peligro, o se ubica antes de esa zona, en aquel área donde todavía no existe peligro. Pues se ubica en la zona en que todavía no existe peligro, avisándote de que más adelante viene una curva peligrosa. Ahora bien, como estás en el presente, y a ti lo único que te importa es el presente y vivir el presente, y el presente no tiene ninguna repercusión, ¿verdad?, en el futuro, entonces no moderas la velocidad, no la moderas. Es más, puede ser que hasta sigas acelerando, porque como estás en el presente y estás disfrutando de la velocidad, ¡acelera! ¿Para qué vas a frenar? Bien, ahora puedes tomar esa decisión, ahora cuando ves la señal. Bien, muchas veces vemos lo que va a venir. Mira, si tú ya ves lo que puede venir, Dios ya ha hecho su parte. Dios ya ha hecho su parte. Ahora te toca a ti hacer la tuya. Si tú ya ves lo que vas a venir, si te has expuesto y sabes que hay una señal y sabes que puede haber una consecuencia, ahora es el momento de decidir. Si tú ahora en la zona de no peligro decides no decelerar, llegarás a la curva. Pero no serás aquel cazador que, ¿sabe?, que en la película de aventura que viste anoche conducía tan velozmente y era tan diestro. No serás como aquel cazador. Más bien, lo que irás cazando serán piedras y árboles, todas aquellas que se encuentran fuera de la curva, porque te las vas a comer todas. Llega un momento en la vida en que hay un punto de no retorno. Cuando llegas a la curva, es demasiado tarde. Si tú tomas el presente de forma frívola, cuando llegas al futuro, es demasiado tarde. Se llama punto de no retorno. Y ahí no importa cuáles sean tus plegarias, no importa, Señor, ayúdame, no importa, baby, es demasiado tarde. Ya estás dentro de la curva, estás recibiendo aquello que decidiste, en lo que considerabas que se iba a quedar en el pasado y que no iba a tener mayor importancia. Y claro, cuando esa es la situación que seguimos, cuando vemos el peligro y aún así damos la respuesta de seguir adelante, tenemos, como habíamos dicho antes, un destino diferente. Si ante la misma situación actuamos dando la respuesta de seguir adelante, ¿cómo termina nuestro proverbio de hoy? Pues que siguen adelante y pagan las consecuencias. Bien, cuando se pagan las consecuencias, de verdad es impresionante ver cómo ni siquiera en ese momento muchas veces queremos prestar atención. Si estamos por una autopista y en la autopista hay señales de peaje y continuamos por la autopista y vemos otra señal de peaje y continuamos y vemos otra señal de peaje y continuamos y llegamos al peaje, luego ¿qué pretendemos? ¿No pagar el peaje? Oiga, mire usted, si no quiere pagar el peaje, ¿por qué no se ha ido usted por una carretera secundaria antes de llegar aquí? Incluso cuando continuamos adelante y pagamos el peaje, incluso así somos capaces de entender que lo que nos pasa no nos lo merecemos. Mira, es cierto que muchos de los males que recibimos en este mundo no los merecemos. De hecho, Jesús es el primer ejemplo de ello, donde la mejor persona del mundo recibió el peor de los males. Bien. Pero hay cosas en la vida que son tan evidentes, que son consecuencia de tus decisiones pasadas, que en aquel momento fueron tu presente. Hay cosas tan evidentes que es completamente inasumible pensar que no es consecuencia de tus malas decisiones. Ahora bien, todavía podemos seguir en una actitud de rebeldía y obcecación.
porque incluso hasta pagando las consecuencias de nuestras decisiones, podemos caer en una perversión. La perversión es, o yo la he querido llamar, la perversión del victimismo. ¿En qué se traduciría la perversión del victimismo? Bien. La perversión del victimismo sería lo siguiente: he llegado aquí y pago estas consecuencias de las cuales soy víctima, pero yo no soy culpable. Yo no soy el responsable de esto. ¿Quién es el responsable? Pues él. ¿Quién es él? El otro, el que está al lado. El otro, mi padre, mi hermano, mi hijo, mi suegro, mi jefe. Él es el culpable de la situación donde yo estoy. Bien, esto puede encerrar alguna verdad, puede. Pero mirad, cuando nosotros sufrimos consecuencias por las decisiones que hemos tomado, nosotros somos responsables de esas decisiones. Si en algún momento nosotros hemos estado en la otra parte de la ecuación y hemos dado un mal consejo, o hemos sido un mal ejemplo, o hemos sido una mala influencia, nuestra responsabilidad consiste en apropiarnos de eso que hemos hecho mal, de ese consejo mal dado, de esa influencia o mal ejemplo. De eso somos responsables y de eso tenemos que apropiarnos y hacer frente a ello. Pero nosotros no somos responsables de lo que otra persona decide. Cuando tú decides algo y pagas las consecuencias, el responsable último eres tú que has tomado esa decisión. Hoy precisamente leíamos al principio que Dios paga de acuerdo a las obras de cada uno. Y en este caso ni siquiera es Dios. En este caso tú pagas de acuerdo a las obras que tú mismo has decidido hacer. Pero en esta perversión del victimismo, cuando ya todo el mundo a tu alrededor tiene la culpa menos tú mismo, es impresionante ver cómo esto ocurre en personas mayores que han llevado toda la vida viviendo, cometiendo errores unos tras otros, siempre sintiéndose víctima, siempre culpando a los demás y nunca haciéndose cargo de sus propias decisiones erradas. Es impresionante, pero puede llegar incluso hasta el punto de en que esta perversión del victimismo no sea proyectada hacia los demás, sino que sea proyectada hacia Dios. Y dicen, es que esto es una maldición de Dios. Es que Dios me está maldiciendo. O la típica frase, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Mirad, hay cosas en la vida que son resultado directo de tu decisión. Es como, no es que Dios te esté maldiciendo, es que se está evidenciando la regla de la causa-efecto. Bien, no todo en la vida puede explicarse de acuerdo a la causa y efecto, pero hay muchas cosas que evidentemente sí lo son. Es como si uno pretendiera estar sembrando vientos y recoger calma. Oiga, no, como dice otro proverbio, todo aquel que siembra viento recoge tempestades. Y algunos, después de sembrar tomates, dice, ¡oh! Estoy cosechando tomates. Oiga usted, ¿qué pretendía cosechar? Si ha estado sembrando tomates toda la vida. Yo quería patatas. Oiga, pues siembre patatas. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo ha sido posible? Hijo, has estado sembrando tomates. ¿Qué pretendes recoger? Patatas. No es más que la ley de la causa y el efecto. Esto que hemos dicho es un proverbio. Los proverbios tienen una aplicación general. Para todo hay excepciones. Y muchas veces sufrimos sin causa. Pero nosotros debemos discernir cuándo es consecuencia directa de una mala decisión. Y somos responsables de nuestro presente no frivolizar con nuestras acciones ni con nuestras decisiones. Porque eso que se convierte en pasado aparecerá en tu futuro. La conclusión de hoy. ¿Vamos a vivir como si los eventos en la vida estuvieran desconectados? ¿De verdad? Como si lo que tú haces ahora
quedar aislado, enterrado, nadie se entera, aquí no ha pasado nada? ¿Vamos a vivir así de verdad y pretendemos que en el futuro no haya ninguna repercusión? ¿O vamos por contrario a saber, a entender que la vida sí está conectada y lo que hacemos hoy tiene una repercusión, aunque pase a ser el pasado, tendrá una repercusión mañana? ¿Qué tipo de vida queremos? ¿Cómo nos vamos a preparar para la siguiente estación y para todos esos retos que la vida nos va deparando? ¿Cuáles van a ser nuestras decisiones? A veces decidir correctamente es lo más doloroso. A veces no estamos diciendo que esto sea ausente de dolor ni que sea fácil. Al contrario, incluso el mismo Jesús habló de esto en términos de caminos y puertas. Él dijo, mirad, hay caminos que son anchos, todo el mundo entra por ellos, pero llevan a la perdición. Hay caminos que son estrechos, son angostos. Yo soy la puerta a ese camino. Entra, porque aunque el camino es angosto, dará pleno sentido a tu vida. Te dará una vida con sentido, te dará una vida abundante. Y si estás en mí como puerta, te dará una vida incluso eterna. Aquí tenemos ahora de nuevo en la pantalla el proverbio, él solo y desprovisto de todas las reflexiones que hemos hecho. Lo leemos de nuevo. El hombre prudente ve el mal y se esconde. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Un mismo evento, dos personas distintas, dos respuestas distintas, dos resultados distintos. Mi propuesta en el día de hoy, y para cerrar, es que este proverbio de Salomón lo podamos convertir en una oración a Dios. Que este proverbio de Salomón se haga una verdad en tu vida, haciendo la siguiente oración. Señor, ayúdame a ver el problema antes que venga. Dame sabiduría para saber qué debo hacer y concédeme el valor de hacerlo. Señor, ayúdame a ver el problema antes que venga. Dame sabiduría para saber qué debo hacer y concédeme el valor de hacerlo. Muchas gracias.